La realidad virtual hace referencia a cualquier entorno generado por ordenador donde es posible simular entornos físicos del mundo real o de mundos imaginarios. Para lograr ese objetivo, la realidad virtual utiliza distintas herramientas y dispositivos. Sus aplicaciones son muy variadas. Ha encontrado desarrollos muy consolidados en campos como la defensa, la medicina, la arquitectura, la industria, la educación, la cultura y, por supuesto, el entretenimiento, donde los videojuegos tienen un papel fundamental en su desarrollo. Hola a todos, estamos aquí reunidos para hablar un poquito de lo que sería realidad virtual y simuladores de formación. Y vamos a empezar presentándonos. Por favor, Manolo. Yo soy Manuel Domínguez, profesor de la UNED, en el área de expresión gráfica y en el ámbito de la ingeniería del diseño. Pedro. Yo soy Technical Artist en CITEF, haciendo simuladores de conducción, y formo parte del equipo docente del Máster de Videojuegos de la Complutense. Antonio Carretero. Yo soy Antonio Carretero, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid en la Escuela de Ingenieros Industriales, en el área de expresión gráfica también. Y yo soy María Rodríguez, que soy doctora ingeniera industrial y también trabajo en el CITEF, en el Centro de Investigación en Tecnologías Ferroviarias, desarrollando simuladores. Bueno, pues vamos a empezar un poquito centrando la idea general de esta charla y vamos a empezar por qué es la realidad virtual. Han surgido varias definiciones de lo que es realidad virtual. Por ejemplo, tengo aquí una definición que dice que la realidad virtual son representaciones generadas por un sistema informático en tiempo real. Estas representaciones no son más que ilusiones que se perciben como reales por el usuario, aunque solo existen en el interior de un ordenador. Y aquí me gustaría que comentaras un poco qué diferencia hay entre un modelo 3D que se ve en una pantalla del ordenador. ¿Es una realidad virtual? Antonio. Bueno, yo sí soy bastante amplio a la hora de interpretar qué es y qué no es realidad virtual. Y desde luego para mí un modelo 3D básico, un cubo creado con cualquier programa de modelado 3D, es una introducción o una realidad virtual, aunque muy básica. Es un entorno que nos permite interactuar con él, puesto que podemos cambiar su posición, cambiar nuestra posición con respecto a él en el espacio y, por tanto, nos permite una ligerísima interactuación. Yo muevo el cubo, muevo ese entorno virtual que solo existe en el interior del ordenador y cambia la información que me transmite de él y, por tanto, interactúa conmigo también. En ese sentido, mi interpretación de la realidad virtual es bastante extensa, ¿no? Bastante amplia. Sin embargo, hay otras definiciones que hablan de las 3 Is, que es la inmersión, la imaginación y la interacción. En este caso el que tú hablabas de la representación del modelo 3D, la parte de inmersión quedaría un poco... Bueno, yo creo que depende del sistema. En un sistema de realidad virtual normalmente hay una parte que es la parte de visualización. Entonces, la capacidad de ese cubo de hacerme sentir inmerso o sumergido en ese entorno depende también en mucha medida del sistema visual que tenga. Si yo tengo una pantalla de ordenador pequeñita, pues es más difícil que me sienta dentro de ese entorno. Y sin embargo, si viese el cubo dentro de una sala en la cual las 4 paredes y el techo y el suelo pues también forman parte de ese entorno, probablemente me sentiría más predispuesto a sentirme sumergido en el entorno del cubo, ¿no? Entonces yo creo que depende, ¿no? Capacidad para provocarme inmersión sí que tiene, o por lo menos para mí, y depende también de otros aspectos que modifiquen mi percepción del entorno, ¿no? Entonces yo sí le asigno, insisto,
características de realidad virtual a un entorno tan simple como ese. La imaginación depende de mí, la inmersividad pues también depende en buena medida de mí, y el tiempo real, por supuesto, depende de... Yo soy capaz de mover ese entorno, por tanto, lo tiene, ¿no? Lo que pasa es que según eso, la realidad virtual dependería del usuario en cada momento. Es decir, tú sentirías que eso sería realidad virtual porque estás inmerso, mientras que yo, si por ejemplo considero que eso no es más que una fotografía tridimensional, evidentemente, pero una foto en la cual yo no puedo interactuar, simplemente la puedo ver desde diferentes planos, pero sin poder hacer nada con ello, no sería realidad virtual. Yo creo que sí. Como todo en esta vida, yo creo que la reacción de cada uno depende también hasta de su estado de ánimo. Es como si decimos, eso no era una fiesta porque yo no me he divertido, ¿no? Entonces, claro que el estado de ánimo y la disposición de cada uno en cada momento hace que el sistema trabaje mejor o tenga resultados mejores o peores, pero en sí la esencia, la sustancia del sistema no depende del usuario, ¿no? Los resultados sí. Hay personas a las que les motivan o les excitan o les provocan reacciones absolutamente contrapuestas los mismos estímulos, ¿no? Entonces, no me vale como para descartar completamente como elemento de realidad virtual un modelo tan simple o un sistema tan simple como una pantalla de ordenador con un teclado y simplemente con un cubo modelado dentro de ese ordenador. Depende mucho del usuario, sin duda. Pero aunque tengamos entornos absolutamente elaborados y fantásticos y sistemas de visualización maravillosos, ¿no? Cuevas de esas que nos rodean, ¿no? Y Pedro, tú como profesor del máster de videojuegos de la Complutense, el tema de la realidad virtual en los videojuegos, ¿cómo lo encajarías? ¿Cómo definirías realidad virtual hoy en día? Aparte de lo que ha dicho Antonio, ¿qué es para ti una realidad virtual? Para mí una realidad virtual es un entorno de simulación generado en el ordenador que intenta introducir al usuario dentro de ese entorno y que él considere que forma parte de ese. Realmente que las 3 Is, la inmersión, imaginación e interacción, que permitan al usuario formar parte de ese entorno. Y yo, por ejemplo, opino que un cubo nunca va a hacer que el usuario se sienta parte de ese entorno vacío que solo contiene un cubo. Un videojuego, por ejemplo, se centra principalmente en hacer que el jugador se sienta parte de ese videojuego y que todo lo que pasa en ese videojuego le afecta a él. Una diferencia entre un videojuego y un simulador básicamente puede ser la función de ese entorno de realidad virtual. En un videojuego uno juega para divertirse, un simulador ya puede ser para formarse o para otro tema más serio, pero por ejemplo actualmente están los serious game que se llaman, que son videojuegos hechos expresamente para formar o para otros temas no lúdicos, pero realmente el entorno, el diseño y todo se mantiene de una forma muy similar. Acabas de introducir un término muy interesante que es los simuladores. La realidad virtual simula la realidad. Hay muchos tipos de simuladores. ¿Nos podrías contar un poquito por qué la necesidad de un simulador? Bueno, los simuladores llevan haciéndose mucho antes de que existiesen los ordenadores como tales, ya que la idea era formar, por ejemplo, a pilotos en situaciones extremas y de riesgo. Pues en la Segunda Guerra Mundial ya se usaban sistemas de visión nocturna en los que el piloto no podía ver nada y se guiaba simplemente por lo que indicaban sus aparatos de la cabina. Entonces, si necesitas de un... Ahí lo que tenías era un entorno realista, el piloto estaba a ciegas porque realmente no tenía visibilidad, era para vuelos nocturnos y él solo se guiaba con las medidas que le daban los aparatos. Exacto. Ellos tenían creados expresamente lo que es la cabina, la carcasa de la cabina, introducían al piloto en él y mediante poleas y otros sistemas movían la cabina para simular y crear las situaciones como si estuviese volando. Estamos realmente. Hablando del año 1931, 34 más o menos, o sea que realmente esto de la realidad virtual
ya lleva un camino andado, no es algo moderno. Bueno, eso más bien sería un simulador de formación, pero yo no lo englobo dentro de lo que es realidad virtual, ya que no tiene un entorno 3D, un entorno que integre al usuario. Ahí hablaríamos también, sería un poco lo que decía Antonio, ¿no? Ahí generas un entorno virtual, no tiene por qué ser un entorno 3D, pero tú generas una imaginación, una inmersión y una interactuación. Pero si es un entorno 3D, ¿por qué no? Lo único que pasa es que no tienes imagen, pero Hombre, tienes sonido. No es un entorno 3D visual. No es un entorno 3D visual, pero sí tienes 3D de sonido, porque los sonidos te pueden venir por el entorno. Tienes los controladores que no están en un plano, sino que están distribuidos también en el salpicadero o en la plataforma de control. Tienes mandos, tienes muchísimos elementos que no te limitan que entran totalmente dentro de lo que es la simulación en 3D. Lo que sí falta efectivamente es la imagen. Pero la imagen tampoco tiene por qué ser 3D. La imagen muchas veces es incluso 2D. No tiene por qué ser 3D, pero realmente para que el usuario se sienta parte de ella y se mueva por el entorno libremente, tú necesitas un entorno 3D, no una imagen. Si tú haces una película, no puedes moverte por ese entorno porque necesitarías infinidad de cambios de toma o de imágenes. Tú necesitas generar ese entorno 3D a tiempo real, en función de lo que haga el usuario. Si yo giro con el ratón, con el teclado, me muevo hacia la derecha, necesito que las imágenes que yo percibo sean de que ese entorno 3D ha girado hacia la derecha. En cambio, en la situación del de la cabina de hace tanto tiempo, realmente no había esos casos. No, claro, la cabina era estática. No se necesitaba el visual. Pero realmente sí que el visual favorece o facilita la inmersión del usuario. Pero no creo que el visual sea imprescindible para un simulador, ¿no? O sea, un simulador lo que tiene es que hacer creer al usuario que algo es real. El visual ayuda enormemente a ese engaño a los sentidos, ¿no? Pero si no tienes visual, el simulador ese de las cabinas, por ejemplo, no tenía visual, pero incluso en algún momento comentabais que los usuarios de ese simulador llegaban a lanzarse en paracaídas pensando que se producía no sé qué incidente, ¿no? Entonces, es engañar a los sentidos y lo único es que la vista es muy fácilmente engañable, ¿no? Introducir un visual ayuda mucho a engañar, ¿no? Y por eso, pero yo creo que un simulador de formación o de lo que sea no necesita el visual. No es imprescindible para que se considere conceptualmente como un simulador. Bueno, en este caso de los pilotos era un simulador para conducir a ciegas. Obviamente no puedes usarlo para conducir cuando necesitas guiarte por la vista y principalmente el ser humano se guía principalmente por la vista. Actualmente no hay simuladores que incluyan es complicado pensar controles olfativos o de gusto, aunque se está estudiando en ello para integrarlo, ya que principalmente tú te guías por la vista y el tacto. Y es lo que más ¿Y nos podrías comentar un poquito cuáles serían las partes de un simulador? Dispositivo de entrada, por ejemplo. Bueno, en un simulador tú necesitas un método para que el usuario pueda moverse por ese entorno, pueda controlar la interacción con ese entorno, que principalmente de bajo coste es teclado y ratón, hasta sistemas más avanzados que puede ser una recreación completa de la infraestructura que se utiliza realmente. Por ejemplo, nosotros hemos usado cabinas de metro reales para que el usuario pudiese manejar ese simulador de tren. Bueno, aquí me gustaría decir que el CITEF, que el Centro de Investigación en Tecnologías Ferroviarias, ha desarrollado ya no simuladores, sino salas de simulación para Metro de Madrid, para Metro de Santiago de Chile, que lo que permiten es, además de formar a un grupo de unos 10 o 20 alumnos, proponiéndoles ejercicios, diversas incidencias que en la realidad serían muy difíciles de generar, por ejemplo, incendios en el túnel o que haya un animal en vía. Pues además generamos unos simuladores más avanzados que reproducen completamente la cabina del tren real, con todos sus dispositivos de entrada, el manipulador de tracción, la seta de emergencia, dispositivos y relojes, etcétera. Eso ya sería, porque siempre cuando pensamos en simuladores de formación en conducción, por ejemplo, se nos viene a la cabeza un simulador de autoescuela, pero hay que pensar que esto se puede complicar muchísimo hasta llegar a salas de simuladores para 20 alumnos, por ejemplo.
estamos hablando de las partes un poquito, serían dispositivos de entrada y salida, entiendo, ¿no? Tú ejerces una acción sobre el simulador, por ejemplo, giro de volante. Esa acción se transmite al motor gráfico. El motor gráfico entiende esa acción como un giro en el punto de vista, genera una imagen que se muestra en la pantalla. Eso sería una interactuación, ¿no? Exacto. Tienes entrada, que sería el volante, y salida, que sería, en este caso, el monitor. Pero puede ser, hay cantidad de dispositivos de entrada, por ejemplo, para simuladores médicos, lo que tú no tienes un ratón, sino que tienes son aparatos ápticos que simulan la presión que ejerce el médico sobre el paciente virtual y recibe a su vez tanto una fuerza de reacción en lo que es el dispositivo que maneja y la pantalla que él tiene para controlar lo que está realizando. Y antes hablamos un poquito de los videojuegos. Los videojuegos, hay ahora muchos videojuegos, el Fórmula 1 2013, el Flight Simulator, el Train Simulator. ¿Estos videojuegos no servirían para la formación de conductores? Muy parcialmente, porque realmente la diferencia entre un videojuego y un simulador realmente es que el videojuego es para divertir al usuario, y entonces los que desarrollan el videojuego alteran ese mundo virtual para hacer más divertido el juego al usuario. No es lo mismo un juego de disparos, un shooter, un Call of Duty, con un simulador que utiliza el ejército para entrenar a los soldados. Aunque muchas cosas sean muy parecidas, realmente la interacción, las normas de ese mundo virtual son muy distintas. Y eso es lo que cambia realmente un simulador, es el grado de detalle al que llega ese simulador para que esa enseñanza, ese aprendizaje sea realmente válido. O sea, tú realmente con un Flight Simulator sí puedes entender las nociones básicas del manejo de un avión y la aproximación a un aeropuerto o el manejo de un tren, pero llega un punto en el que ya lo que te puede enseñar el videojuego no es suficiente para una formación especializada. Yo creo que en el fondo depende sobre todo de los modelos de comportamiento que haya detrás de cada uno del simulador, de qué se trate, ¿no? Entonces, depende de las bases de diseño, de los conceptos con los que se haya diseñado esos modelos, pues el objetivo será formativo o más lúdico, ¿no? En el fondo, un modelo es una representación simplificada de la realidad, ¿no? Entonces, en esa simplificación, que la hacemos por cuestiones de tiempos, de costes, de tiempo de procesado, etcétera, ¿no? Por capacidad también técnica o de conocimiento, en esa simplificación nosotros lo que hacemos es prescindir de aquellos aspectos del comportamiento de lo que sea que entendamos que menos afectan a ese comportamiento, ¿no? Y nos centramos en aquellos aspectos que entendemos que sí afectan al comportamiento del sistema. Entonces, por ejemplo, en el tema de un simulador de conducción de trenes, entiendo que el Train Simulator le preocupa bastante poco el contacto rueda-carril, ¿no? Y las interacciones que eso puede ocasionar con el resto del sistema, y sin embargo en un simulador de formación pues el comportamiento del tren depende en buena medida de ese contacto rueda-carril o con el pantógrafo, etcétera. Entonces los criterios de diseño, el diseño conceptual de un simulador y otro pues son bastante distintos, y esas diferencias se arrastran hasta el final, ¿no? Del uso del simulador. Pero yo también soy partidario de pensar que cualquier simulador, cualquier videojuego es susceptible de ser utilizado en formación, ¿no? Evidentemente con un propósito diferente y con un alcance diferente, pero en algunas fases del proceso formativo se pueden emplear perfectamente videojuegos, ¿no? Sin duda. Eso sin que nadie se imagine a un médico aprendiendo a operar con el Trauma Center. Hay ciertas diferencias. No, claro, y si nos vamos a lo deportivo, por ejemplo, Fernando Alonso tiene su propio simulador para aprender a conducir, no para aprender, sino para practicar con su propio Ferrari. El volante es el que va a tener en el coche, la dinámica del coche va a ser la misma, etcétera. Con un Fórmula 1, con un videojuego, no podría llegar a tener ese nivel de formación, ¿no? Es que eso me lleva incluso a dudar que un videojuego sea realidad virtual, porque se aleja de la realidad. Sería irrealidad virtual. Claro, porque lo que hace es cambiar la realidad para hacerlo más divertido.
Todo depende de cuánto de divertido sería la realidad sin tocarla para el usuario. En un juego de disparos, que te disparen y ya te quedes en el suelo cojeando o desangrándote no suele ser divertido. Entonces lo que en un videojuego eso lo alteran. Pero para muchas otras cosas sí que puede ser realmente muy parecido. A lo mejor un juego de la Wii de jugar a los bolos puede aprender un poco a cómo se debe tirar la bola, aunque obviamente la simulación es muy limitada, tanto por el mando y sus deficiencias como por el propio peso de la bola, ¿verdad? Por ejemplo. Claro, es que además en los videojuegos se modifican ciertos parámetros incluso visuales para que sea más agradable o más jugable el mundo virtual, ¿no? Las dimensiones a veces no se mantienen. Digamos que está hecho un poco más para que sea atractivo a la vista. Realmente un simulador tiene una serie de características que es que tiene que ser escalable, modulable, consistente y realista. Es decir, las dimensiones van a ser las que son, la señal va a estar situada en el punto en el que está, el tamaño del tren va a ser el que es, y si visualmente no queda tan atractivo como un videojuego, es que es lo que tiene, es como tiene que ser, ¿no? Bueno, es que la diferencia yo creo en ese sistema, en lo que es la realización del entorno virtual en un videojuego, el presupuesto que tienen es muchísimo mayor que suele ser para un simulador, digamos, pequeño, de bajo coste, y se basa principalmente, ese coste va muy enfocado a que el usuario vea el entorno lo más realista posible, sea muy agradable a la vista. Por ejemplo, un simulador de Venecia en el siglo XV seguramente esté mucho peor recreado que el entorno generado para el Assassin's Creed, en el que tuvieron a un montón de gente durante años realizando esa realidad, que seguramente fue adaptada para que fuese más divertido el juego. En cambio, un simulador de Venecia sería mucho más real en lo necesario, pero la calidad bajaría por simplemente costes de producción. Tú un videojuego lo puedes amortizar con millones de usuarios a lo largo de todo el mundo, en cambio un simulador suele estar generado para una situación muy concreta, y entonces todo el presupuesto lo debe pagar un solo cliente. El simulador lo refleja con una fidelidad y con una precisión y una robustez casi a prueba de bombas, porque antes de ponerse en funcionamiento pues ha sufrido numerosas fases de pruebas, ¿no? Hasta la fase de prueba importante. Sí, hasta la entrega final entonces tiene numerosos subsistemas, cada uno normalmente lo desarrolla un grupo de trabajo, depende de un grupo de trabajo, en este caso dentro del CITEF, por ejemplo, pero supongo que en cualquier centro de investigación tendrán una estructura de desarrollo equivalente, ¿no? Cada grupo de trabajo se dedica un poco a lo suyo, integrados, evidentemente trabajando de forma integrada, sobre todo en las fases de integración tienen que conseguir que los modelos trabajen de forma integrada y trabajen de forma correcta. Y sin duda el simulador en la parte visual, que es en la que nos centraríamos sobre todo en este momento, tiene que cumplir unas exigencias muy fuertes. También tiene algunas licencias, o se puede permitir algunas licencias que en la realidad no se tienen, ¿no? El simulador, como decías antes, reproduce la realidad con una precisión exagerada. Es decir, una estación de tren pues mide lo que mide y no puede medir en el simulador ni más ni menos, porque un tren en un momento determinado llega al conductor, se para y a lo mejor el conductor cambia de cabina. De modo que cuando ha llegado a la estación y ha parado, pues el tren se para delante de un espejo, por ejemplo, en estaciones en que lo tenga. Cuando el conductor sale y se va a la cabina del otro extremo del tren, en el simulador tiene que aparecer otro espejo, normalmente
frente de la nueva posición en la que y durante la nueva de la simulación, cabina. además tienes varios trenes automáticos circulando a la vez, peatones que suben y bajan del tren, o sea, visualmente es muy exigente. Visualmente es un entorno muy exigente, no solamente por eso, por la precisión con la que tienen que estar modelados y colocados los datos, por el instante en el que se tienen que activar o desactivar los semáforos o la baliza o la detección de la posición del tren, o cuando se abren o cierran las puertas, evidentemente. Tiene sistemas de sonido que llega el tren, pita, abre las puertas, pita, cierra las puertas y se va. Entre medias, entre que abre y cierra las puertas, hay un grupo de pasajeros modelados, evidentemente pasajeros virtuales, que también esperan a que se abran las puertas, salen del tren. Cuando salen unos pasajeros, normalmente los que están esperando, esperan a que salgan todos y luego entran los nuevos. Cierran las puertas y se van. Con lo cual tiene unas exigencias muy, muy grandes. En compensación a veces, o por comentar algo positivo en cuanto a facilidades para, pues que solamente hay que modelar aquellas zonas del escenario que son visibles por el conductor. Es decir, es un simulador de formación de conductores de trenes, por ejemplo, y todo aquello que el conductor no es capaz de ver desde su posición de conducción en cualquier momento, no hay necesidad de modelar. Lo cual supone que si fuésemos capaces de volar por los entornos de simulación, pues veríamos que de repente, cortado a cuchillo, pues el mundo desaparece, ¿no? Lo que persiguen los entornos visuales, ¿no?, es crear la sensación de que existe ese mundo. Y fuera de lo que no es necesario, pues es como la película aquella de, no me acuerdo quién, el que vivía en una burbuja. El show de Truman. El show de Truman, exactamente. Pues fuera de la burbuja no hace falta que exista nada porque nunca se va a llegar a ello. Bueno, pues me parece que se nos ha acabado el tiempo. Nos hubiera gustado pues hablar un poquito más de todo el tema visual, pero bueno, hasta que hemos llegado, pues muchas gracias a todos por compartir este ratito y nos vemos más adelante. Gracias a ti. Gracias.